Un saludo cordial a todos los que tienen acceso al módulo Historia de la Filosofía Contemporánea. Nos reunimos hoy para profundizar un poco en la unidad 1 del módulo, que tiene por título Filosofía del siglo XIX. Puntualmente vamos a hablar de finales del siglo XIX, puesto que la filosofía de los principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, pues es lo que llamaríamos idealismo y romanticismo, y eso puntualmente no compete ya a la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea se marca puntualmente en una ruptura. Esa ruptura es una ruptura con la tradición metafísica y con la tradición religiosa. En ese sentido, la filosofía contemporánea parte de volver a recopilar las comprensiones de la realidad a partir de la realidad misma y no buscando respuestas en más allá o en transmundos o en especie de superposiciones ideales sobre la realidad y la naturaleza. Para nosotros, digamos, acceder a la complejidad del pensamiento contemporáneo en este punto, pues vamos a tener que abordar tres vertientes diferentes, y cada una de esas vertientes va a ser una crítica a los problemas de la metafísica y el espíritu desde una perspectiva diferente. Vamos a empezar entonces tratando de comprender en un primer momento una corriente que es denominada por la tradición filosófica como positivismo. El positivismo, que puntualmente fue fundado por Auguste Comte, es una filosofía, digamos, que surge en el contexto de la modernidad y por ende va a tener un predominio científico y técnico. El positivismo en efecto, considera la reflexión filosófica desde la perspectiva de la observación y la demostración, desde la perspectiva de la experiencia, de la constatación de los hechos reales, y por tanto, en tanto es una fundamentación científica, pues se va a consolidar como una negación de la metafísica. Esta negación metafísica puntualmente está dirigida al cristianismo y también al pensamiento, ante todo al pensamiento hegeliano, digamos aquel pensamiento que se cuestiona por el espíritu absoluto, por la conciencia en cuanto tal. Desde la perspectiva del positivismo esto no tiene pues cabida, digamos no vale la pena tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues uno tendría contracríticas a este tipo de posturas, ya que este tipo de posturas, digamos, plantea una perspectiva de la vida en donde no hay cabida a los planos estéticos, a los planos, por ejemplo, lo que llamaríamos culturales, al ocio, por ejemplo. Dentro de esta filosofía hay una idea marcada, y esto va a ser importante, una idea marcada de progreso. Una idea marcada de progreso, entendida como un progreso continuo y constante de la sociedad hacia mejor, pero entendida en términos científicos, en términos prácticos y en términos, digamos, puntualmente racionales y objetivos. Desde esta misma idea de progreso, Comte particularmente, aunque vamos a mencionar ahorita al menos de paso otros positivistas, pero al menos inicialmente Comte, con esa idea de progreso, pues va a ser el fundador de la sociología. Tal vez ahí radica la mayor importancia del pensamiento positivista y el pensamiento de Comte. No obstante, él no va a proponer cualquier tipo de sociología, sino una sociología positiva
que va a pensar el hombre a partir de tres estados. Un estado teológico, que desde la perspectiva, como decíamos, del positivismo es absolutamente enceguecido y torpe, digamos, es una persona ingenua, miope, una sociedad miope que está enceguecida por ideas que están más allá del mundo. Va a haber otro tipo de, digamos, un nuevo nivel que podríamos llamar el hombre metafísico, el hombre del espíritu. Ya no el hombre religioso, sino el hombre, digamos, que piensa el espíritu, que piensa la conciencia, que piensa el ser. Y por último, estaría el hombre positivo. Recordemos que cuando acá estamos hablando del hombre positivo, es aquel hombre o aquella sociedad que se fundamenta precisamente, en una base científica. Digamos, para sintetizar la idea y pasar al siguiente punto, podríamos decir que la filosofía positivista pretende que todo el pensamiento se reduzca a las leyes de la lógica, de la física y de la matemática. En ese sentido, pues esta filosofía plantea ciertas problemáticas, se pretende como una filosofía práctica en su sentido más pleno, y acompañando este tipo de filosofía positivista, pues vamos a tener a personajes de gran importancia como Stuart Mill y como Saint-Simon, que son propiamente, digamos, autores de la filosofía positiva. Después de captar esta crítica al pensamiento occidental metafísico, pues entonces vamos a ver que hay como un paso ulterior, la cosa no se queda ahí meramente, y entonces va a aparecer una corriente que podríamos denominar materialismo. El materialismo, pues vamos a tener como un primer expositor al famoso y célebre Karl Marx, quien básicamente pues propone dos tipos de materialismo: un materialismo dialéctico, que según él es la manera en la cual el mundo se despliega y se desenvuelve en el plano de las ideas, en el plano cultural, en el plano de los conceptos, en el plano moral. Y va a haber otro tipo de materialismo, que va a ser el materialismo histórico, que es, digamos, puntualmente cómo se desenvuelven las sociedades a lo largo de la historia y cómo se jerarquiza una sociedad y establece una relación económica política de poder. Marx, a partir de estas dos concepciones del materialismo, va a pensar entonces las relaciones del hombre con el trabajo, va a pensar las relaciones económicas y va a pensar en general el movimiento del mundo a nivel social y cultural. Y esto lo va a llevar a plantear a él la idea de la lucha de clases, en donde básicamente pues una clase que tiene los medios de producción, que podríamos llamar pues, burguesía, se opone y explota a una clase trabajadora que Marx llama proletariado. Dirá Marx que esta burguesía posee los medios de producción, que disfruta de la infraestructura y de la supraestructura, es decir, de las condiciones de la producción y al mismo tiempo de los beneficios de la producción, mientras que el proletariado se reduce al trabajo. Y en ese sentido, como el proletariado es quien se reduce al trabajo y el trabajo es transformación, para Marx, el proletariado va a ser quien va a posibilitar una revolución.
una revolución. Esa revolución vamos a entenderla nosotros entonces como una transformación efectiva del mundo. Porque el problema puntual al que se enfrentaba Marx en esa época, y en ese sentido, es que el materialismo recoge el positivismo, recoge la filosofía de Hegel y recoge la economía política clásica, insisto, Marx recoge el positivismo, la filosofía de Hegel y la economía política clásica para responder a la pregunta de cómo la filosofía puede transformar efectivamente la realidad. Eso partiendo de la pregunta que se había planteado ya desde Auguste Comte y desde el positivismo de no podemos pensar el mundo por fuera de él. Marx entonces va a encontrar en el proletariado, que es una clase social trabajadora, la posibilidad de la revolución, es decir, de una transformación efectiva del mundo en un sentido preferible y favorable. Naturalmente la filosofía de Marx sabemos que tiene un grande impacto, digamos, en la tradición filosófica y humanista, pero grosso modo uno podría plantear los términos de Marx en este plano. Esa revolución y esa transformación, desde la perspectiva de Marx, necesariamente tiene que devenir en una forma política clara, y esa forma política para él va a ser del socialismo al comunismo. Sin embargo, valdría mencionar que para Marx y para Engels, por ejemplo, el comunismo y el socialismo se tienen que dar a escala global. Por eso no tiene sentido hablar del comunismo ruso, del comunismo chino, del comunismo cubano o del socialismo venezolano. No tiene cabida porque esos ya son particularizaciones de la teoría comunista marxista. Puntualmente, el comunismo como transformación efectiva del mundo se está planteando en un término global y eso pues en la práctica nunca se ha llevado a cabo. Se ha llevado a cabo parcialmente en algunos países y en la mayoría de los casos ha fracasado. De todas formas, habría que entrar pues con más detenimiento a trabajar en este aspecto del materialismo, que hay una buena aparte dedicada a él en la unidad. Y por último, nosotros tendremos la ocasión de revisar una de las filosofías que más en este momento más fuerza ha tomado, que es precisamente el vitalismo. Cuando nosotros estamos hablando del vitalismo, tenemos que entender que es un pensamiento que considera la vida misma, que piensa la vida misma, pero no la vida misma como cualquier cosa, sino la vida misma en tanto es vivida, en tanto alguien la experimenta. Y entonces desde esa perspectiva nosotros vamos a encontrarnos, digamos, con diferentes autores, cada uno de igual importancia, cada uno de igual contundencia, y podríamos mencionar por un lado a Diddley, quien grosso modo propuso que hay un sentido histórico de la vida. Para Diddley, la vida se tiene que pensar históricamente. Si no se piensa históricamente, la vida carecería de sentido y no podría ser vivida en cuanto tal. La vida entonces para Diddley necesita un lineamiento histórico, un trasegar histórico que permita justamente afirmar la vida en cuanto tal. Vamos a tener otra perspectiva por la misma línea, digamos, que va a ser la de Bergson, quien va a proponer que, digamos en la misma línea, pero cambiando un poco el matiz, va a decir que la realidad y el tiempo son una unidad. Y esa realidad y el tiempo que son unidad y que son sucesiones de instantes que se acumulan y que no se agotan en un mero presente, va a decir él,
son los que posibilitan un sentido temporal de la vida. Para Bergson, entonces, el tiempo es lo que le da sentido a la existencia y por tanto la vida solo tiene sentido si se experimenta de una forma temporal. También podríamos, pues, y sería, digamos, insano no mencionar a Ortega y Gasset, el filósofo español. Pues recordar que Ortega y Gasset no son dos, sino un solo autor, sino que ese es el apellido, Ortega y Gasset, y que la fundamentación vitalista de Ortega y Gasset nosotros la podríamos resumir en esta frase: yo soy mis circunstancias. Poco habría que ahondar ahí, pues se entiende entonces que lo que Ortega y Gasset nos quiere plantear es que mi ser en tanto individuo solo adquiere forma y sentido por el contexto y la situación inmediata en la que se está desenvolviendo ese ser. No hay que pensar entonces el ser en otro mundo o imaginarse otras vidas o pensar una vida mejor de la que uno ya tiene, sino que de lo que se trata es de afirmar mi vida en las condiciones en las que me encuentro, porque esa vida en estas condiciones en las que me encuentro es precisamente la fundamentación de mi propia existencia. No en vano Ortega y Gasset escribió un libro maravilloso que se llama El transeúnte, y en ese libro lo que hace Ortega y Gasset es mostrar cómo él, siendo un cotidiano, piensa la realidad. Entonces son puros apuntes, puras anotaciones en las que él va comentando qué siente cuando se monta en el tren, qué siente cuando entra a una tienda, qué siente cuando lee un periódico por la mañana. Porque precisamente yo soy mis circunstancias. Y por último, pues tenemos al vitalista por excelencia, que es un autor pues que, digamos, llama mucho la atención en general, es un autor, digamos, de los autores preferidos de las personas, al menos en el ámbito de la filosofía y de la academia, que es Nietzsche. Este autor ha sido sumamente malinterpretado. Todo el mundo considera, por ejemplo, que es un autor anticristiano, todo el mundo considera, por ejemplo, que es un autor ateo, por esto de las célebres frases de Dios ha muerto, de los penitentes del espíritu, en fin. Pero realmente el pensamiento de Nietzsche va más allá de eso. Digamos, lo principal que va a proponer Nietzsche, al menos en sus primeras obras, va a ser una visión dionisíaca del mundo, que partiendo pues precisamente de la filosofía griega y del pensamiento griego, va a pensar la vida por un lado como tragedia, pero por otro lado como placer, pero en una relación estrecha en la que la vida se afirma. La vida, y eso lo sabemos todos, tiene pues sus tragedias y tiene sus placeres, e incluso en momentos ambas se mezclan. Entonces ese juego es el que Nietzsche va a captar como posibilidad de la realidad, y eso va a ser una posibilidad de afirmar la vida y de seguir lo que Nietzsche va a llamar el sentido de la tierra. El sentido de la tierra, desde la perspectiva de Nietzsche, es todo lo contrario a lo que el hombre moderno y actual hace. El sentido de la tierra tiene que ver con no solo una situación ambiental, sino una situación también moral, ética, estética, tanto en el campo de la política, del arte. Es decir, hay infinidad de aspectos en los que se puede afirmar el sentido de la tierra. Pero ese sentido de la tierra exige, y esa afirmación de la vida exige, lo que Nietzsche va a llamar la transvaloración. Es decir, una inversión moral en la que los preceptos y las tradiciones que nos han inculcado durante toda la historia se van a pique y ya no adquieren sentido. La realidad, desde la perspectiva de Nietzsche, va a necesitar una reinterpretación
no podemos entonces seguir pensando la realidad a partir de los preceptos clásicos que nos ha dado la tradición. Es justamente en este punto de la transvaloración donde entonces nosotros podemos pensar la crítica al cristianismo pero puntualmente la crítica a todas las religiones. La crítica, digamos, tanto al cristianismo, a las religiones, pero que puntualmente uno podría decir que no es el cristianismo y mucho menos, por ejemplo, el cristianismo católico, que es el cristianismo que predomina, por ejemplo, en América, en Colombia, sino que Nietzsche está hablando del cristianismo protestante alemán. Y eso le da un matiz bastante diferente, porque por ejemplo Nietzsche está pensando en los pastores protestantes, sobre todo en los pastores protestantes de finales del siglo XIX, en Alemania, que tenían una particularidad moral bastante rígida y bastante difícil de asimilar. Entonces, digamos, para sintetizar, el pensamiento de Nietzsche plantea una gama de preguntas y una gama de situaciones en el contexto vital en donde se plantea una reformación, una transfiguración de la realidad y del pensamiento a partir de una afirmación de la vida y a partir de una apropiación de la vida tal y como ella es. Por eso Nietzsche va a decir, por ejemplo, yo soy lo que soy y lo que quiero ser, frases de ese tipo, porque precisamente Nietzsche lo que pretende es que el hombre se realice en cuanto tal, pero realizarse en cuanto tal para Nietzsche nunca va a ser un estado estático, no va a ser un momento en el que vos llegas a un punto y no puedes ir más allá, sino que siempre va a ser una continua superación de sí mismo. Por eso una de las frases también más célebres de Nietzsche va a ser: el hombre es aquello que debe ser superado, superado en el sentido en que debe superarse a sí mismo. Si nosotros adquirimos entonces estos tres aspectos de la filosofía contemporánea, positivismo, materialismo y vitalismo, nos vamos a dar cuenta que estos tres pensamientos lo que hacen es retrotraer el pensamiento filosófico a la realidad misma y ya no dejar el pensamiento en una especie de lugar del cielo, en un topos Uranus, en el que es imposible ya pensar la realidad misma, como se veía, por ejemplo, en el pensamiento teológico ontológico de la Edad Media, o como se veía, por ejemplo, en la metafísica de las ideas de Platón. En estos filósofos y en esta gama de la filosofía, nosotros vamos a encontrar una vuelta a la tierra y al mundo y a la realidad. Y ello es fundamental porque en tanto es filosofía contemporánea, nos va a permitir pensar nuestra realidad, nuestro contexto histórico y a partir de ello crear nuestras propias observaciones, nuestras propias conjeturas y templar posibles interpretaciones sobre la realidad que nos corresponde vivir. Espero que con esto tengamos una visión panorámica de lo que es la primera unidad de Historia de la Filosofía Contemporánea y espero disfruten el módulo. Hasta una próxima ocasión.